Bueno, parece ser que ahora en la pausa nos vamos de excursión con Curro. ¿Ah, sí? Sí. Nos quiere llevar a hacer una senda y dice que encaja perfectamente en el rato que tenemos de pausa. Así que quien se quiera apuntar, allá vamos. Es que de repente me he visto en el colegio. El recreo. ¿Verdad? Como el recreo. Como el recreo Sí. con el Qué buenos son. Muy bien. Mientras nosotros vamos a rezar, como dice Curro, nos unimos a lo nuestro. Bueno, Vale, empezamos. Vamos a meditar un poco, vamos a contactar una vez más, hoy también, ahora por la mañana, con la energía esta del Sutra del Corazón, que es la esencia de la perfección de la sabiduría, que eso es el percibir las cosas sin distorsión, no como ahora que lo percibimos distorsionado en el sentido que está filtrado, conceptualizado según nuestras ideas, limitado según donde ponemos la atención. Hacemos una imagen como una foto de la realidad, nos creamos nuestro propio mapa y nos pensamos que eso es todo, perdiéndonos toda su riqueza, simplemente por el proceso de percepción que tenemos. Entonces, el Sutra de la perfección de la sabiduría nos recuerda que eso no es así. Nos recuerda la vacuidad de existencia inherente de todas las cosas. Ahí es donde, y ayer hablábamos un poco, donde está la confluencia, vamos a ir entrando entre hoy o mañana, está la confluencia entre mente y realidad, de alguna manera. La mente está filtrando, la mente a través de nuestros sentidos, el cerebro, nuestra manera de percibir, filtrando la realidad. Tenemos una visión muy limitada de las cosas, de entrada ya limitada por nuestros sentidos. Quién sabe si hay algo más, pero ahora mismo solo podemos percibirlo en general a través de los sentidos y solo un rango visivo, un rango olfativo, un rango sonoro, etc. Ya eso nos limita claramente nuestra posibilidad de acceder a todo lo que hay. Y después lo que decíamos, nuestros filtros, nuestras experiencias previas, eso está también muy estudiado, factores que influencian la percepción, experiencias previas en la vida, según nuestra cultura, según el género, hombre o mujer, hay tendencias de percibir de una manera u otra. Muchos factores influencian. Incluso hay algo que se llama el halo en percepción, el efecto halo, que es si tú ves una cosa que te gusta de alguien, ya tienes una predisposición de que los otros aspectos de esta persona te caigan bien. ¿Sabes? Y al revés también. Si algo no me gusta de él o de ella, ya voy con predisposición a que lo siguiente que diga tampoco me gusta, o lo siguiente que haga, o lo siguiente que yo vea de esa persona. Así de condicionados vamos. No vemos realmente todas sus posibilidades, todo lo que hay, sino por experiencias previas, por multitud de factores, lo fijamos así, limitado. Y si lo viéramos así, ¿no? Vale, bien, es una experiencia de cómo son las cosas, pero son mucho más ricas, puedo verlo de otras maneras, puedo manejarme mejor ahí, poner más aspectos. Eso es lo que trabajamos cuando hablamos de claridad mental, de sabiduría, pero no solemos verlo así. Inmediatamente le ponemos inherencia. Esto es así. Ahí afuera, objetivamente, eso es igual que mi percepción del asunto. Entonces,
fijamos la realidad continuamente. Depende también incluso de nuestros estados mentales, cómo me siento hoy, cómo me encuentro, etcétera, ¿no? Así que vamos muy condicionados, muy limitados en nuestra percepción, lo que llamamos confusión mental, ignorancia. El Sutra del Corazón nos dice que podemos, ¿no? Y la percepción de la sabiduría, podemos a través de penetrar con meditación los procesos de la mente, todo eso que estoy describiendo se puede ver. Nosotros ahora ya solo lo vemos ahí afuera, ¿no? Pues podemos tener más resolución, podemos llegar a verlo, podemos ver cómo surge un sonido, por ejemplo. Como pones la atención ahí primero, aparece el sonido en el campo de experiencia, cómo inmediatamente, pum, pum, la mente va como intentando clasificar. Eso ya podemos verlo, por ejemplo, un sonido. Inmediatamente, ay, será una moto, será un coche, ¿sabes? Pum. Después se plasma moto, coche. ¿Por qué? Por experiencias previas, etcétera, ¿no? Por clasificaciones previas, por conocimientos previos. Clasificamos. Y entonces ya perdemos es una manera de clasificarlo, quizá es una moto o un coche o un avión o otro ruido de una mosca que se parece al coche, lo que sea, pero ya nos hemos creado nuestra imagen, inmediatamente con lo que nos relacionamos es con esa moto ahí afuera. Eso para poner un ejemplo fácil, ¿no? Pero lo hacemos con todo, con todo, con todo. Perdemos la visión de que mi mente contribuye en cómo se plasma la experiencia. Para cada uno de los seres que habitan el universo, que habitan el planeta, la experiencia es un poco distinta. La nuestra es bastante parecida porque somos humanos. Pero para cada uno vivimos las cosas ligeramente diferentes porque lo estamos filtrando desde ahí. Y cada uno de nosotros se piensa que esto es así. Damos esa inherencia a las cosas. Y cuesta mucho salir de ahí. Cuando la cosa va bien, bueno, está bien. Cuando va mal, se fija mucho ahí. Y es fuente, decíamos, de todo conflicto, ¿no? Entonces, vamos a recitar el Sutra de la perfección, esencia de la perfección de la sabiduría, que es el Sutra del Corazón. Y para que nos recuerde eso, para alinearnos con esa sabiduría profunda que podemos llegar a tener, que otros seres tienen y han trabajado en el mundo. Marina, ¿puedes explicar un poquito para que no sepan qué es el Bhagavan? Uy, si nos ponemos a hacer comentario de... No, es muy rápido porque sí, como... sí, está bien, sí. Sariputta. Ya el otro día que lo leímos lo pensé, digo, ¿voy o no voy al comentario, ¿no? A hacer... Pero digo, ahí se queda, ¿sabes? Para futura investigación. La triple joya arya es Buda, Dharma y Sangha. Buda es ser despierto. Buda significa despierto, es despertar a nuestro potencial de todas las cualidades que decíamos, plenamente activadas, incluida el potencial de sabiduría, percibir no a través de este error de percepción, sino percibir más directo. Se puede. Se necesitan estados meditativos más profundos de concentración, de penetrar el proceso de percepción y desde ahí se percibe diferente. Y se ve cómo se me plasma la realidad así, pero puedo jugar con ella para que se plasme de otra manera, con ella, con la realidad, con cómo lo percibo. Entonces hay una libertad interna potente ahí. No necesariamente tengo que vivirlo así. Eso es Buda. Y Buda en este mundo, Buda Shakyamuni hace 2500 años, es un ser que tuvo mucha potencia interna, mucha potencia de sabiduría, de amor, de compasión, suficiente como para aligerar toda aflicción mental y activar todo ese potencial que tenemos, lo que decimos, ir más allá. Eso es Buda. Entonces, ante esto yo me postro, no sé vosotros, pero yo ante estas cualidades, sea de Buda Shakyamuni, sea de quien sea, sean las mías presentes, potenciales, futuras, ante eso, que es de lo mejor que hay en el mundo, es lo que de verdad disipa el sufrimiento, pues ningún problema. De eso me postro. Dharma es toda la práctica que nos lleva ahí y todos los
lo que se llaman las realizaciones, ¿no? O estados mentales, cualidades, capacidades internas que vamos desarrollando en el camino. Ante eso, yo también puedo, ¿no? Cada uno. Y Sangha son los seres que dicen, oye, aquí hay algo, voy para allá, ¿sabes? Voy para allá. No todos, sobre todo Sangha en este contexto, cuando se dice triple joya, son los seres que perciben directamente esa no existencia de inherencia en los objetos. Es un nivel de sabiduría potente, un nivel de desarrollo mental potente. Entonces, se le llama triple joya, porque es un tesoro. Y ojalá dure bastante en este mundo y ojalá podamos apreciarlo, ¿sabes? Podamos ver que aquí hay algo y poder tirar de los hilos. Entonces, cada vez que dices me postro ante la triple joya aria, es un reconocimiento de que somos algo más, de que hay algo más en nosotros, de que se puede ir más allá de un mundo aflictivo, de darnos conflicto y daño unos a otros, ¿no? Entonces, es eso. Es eso. Y cada vez que hacemos eso, cada vez que recordamos eso, que le damos valor, es un alinearnos con eso en la vida, que no es poca cosa. Sí, es muy bonito, es muy bonito. El Bhagavan es otro nombre para Buda, ser despierto. Y esto es un sutra, y los sutras son las enseñanzas que fue dando, que no las fue dando las fue dando a todo el mundo. Fue muy revolucionario Buda. En aquel momento solo ciertas castas tenían acceso a cierto conocimiento. Y por supuesto hombres solo tenían. Buda aceptó todo tipo de castas, de los más altos a los más bajos, hombres, mujeres, a todo tipo. Oye, si quien quiera escuchar, yo transmito lo que sé, y quien quiera cogerlo, que lo coja. Fue muy revolucionario. Entonces, a su alrededor hubo discípulos que se aplicaron muy fuerte en eso, que se aplicaron y tenían una potencia mental muy potente, ¿no? Y entre una de las cosas era desarrollo de concentración profunda, que se llama shamatha o samadhi. Shamatha es un nivel de concentración, samadhi es otro nivel de concentración. Hablábamos ayer de que hay métodos de concentración que vas yendo cada vez más, accediendo a niveles más sutiles de la mente, que eso algún día lo estudiaremos a nivel científico y hay planes para hacerlo, pero ahí está. Es complicado ese estudio, y que llegas pues a recordar memorias, llegas a recordar lo de la infancia, llegas a recordar acceder al subconsciente. Hay un momento en ese método, eso se consigue en retiro profundo de meditación. Son muchas horas, muchos meses, 1 o 2 años, depende de cómo vayamos, y se va cada vez más profundo. Entonces hay un momento cuando se empieza a acceder al subconsciente, se describe, ahí sale de todo, ¿no? Ahí tienes que tener una potencia meditativa interesante y una buena guía, alguien que te guíe, que haya pasado antes por eso, porque si no te sale de todo, te puedes volver, no loco, pero sí que pueden haber momentos muy complicados, ¿no? No loco porque normalmente cuando llegas ahí ya tienes, pero necesitas bien. Entonces, entre los discípulos de Buda había personas que habían pasado por esos niveles meditativos. Si accedes a las memorias, eso es que tienes una memoria, recuerdas todo. Hay gente que tiene mejor memoria y peor, ¿no? Hay gente que se lee un libro, lo leyó hace 10 años y te puede contar el argumento, el tal, y dices, jolín, ¿no? Es una capacidad que tenemos, no es algo extraño. Pues eso a niveles potentes. Entonces, por eso empiezan muchos sutras, así oí una vez. ¿Por qué? Porque cuando Buda dejó el cuerpo, sus discípulos, al cabo de un tiempo, se reunieron, eso era tradición oral. Aquí en casi todo el planeta era como se transmitía el conocimiento, ¿no? Por aquel entonces, pues seres con esa capacidad de memoria
y esa potencia mental se reunieron y dijeron, ya que aún estamos nosotros aquí, que estábamos ahí, lo vamos a poner por escrito. Bueno, no por escrito, aún no. Lo vamos a poner en común, ¿no? Tú que has oído, yo que he oído y tal, lo vamos a poner en común, lo vamos a compartir, lo vamos a transmitir de esa manera. Después se pasó por escrito. Por eso los sutras empiezan, así oí una vez. Y los sutras son las palabras de Buda, que primero pasaron por tradición oral y después por escrito. Y que, por suerte, ha habido muchos seres que desde hace 2500 años han dicho aquí hay algo y han tirado del hilo. Y por eso aún tenemos esos métodos. Si no, olvídate, ¿eh? Si alguien no te dice, oye, tienes algo más dentro, se puede hacer, mira los ejemplos que hay, mírate a ti cuando haces una cosa, cuando haces la otra, etc., iríamos un poco perdidos. No digo solo el budismo, todas las tradiciones que van en esa dirección. Iríamos un poco perdidos. Entonces, bueno, con un agradecimiento profundo podemos conectar con eso. Shariputra es uno de sus discípulos. Arya Avalokiteshvara, Arya son los seres que perciben directamente, los seres nobles perciben directamente la vacuidad de existencia inherente de los fenómenos. Hijo o hija de buen linaje es quienes están en el camino, quienes dicen, oye, aquí hay algo. Sobre todo aquí es un sutra mahayana, es estar en el mundo para desarrollarme yo, pero para aportar algo al mundo también, no para estar mejor yo o conseguir la liberación para mí, sino para todos los seres, porque igual que yo todos queremos estar bien, no sufrir, todos tenemos el mismo potencial, vamos a tomar esa manera de estar en el mundo, no para mí, sino para todos. Bodhisattvas son estos seres que están en este camino. Sattva es ser, bodhi, despertar. Seres del despertar. Así que cuanto más haya en este planeta, mejor. Podemos enfocarnos hacia ahí, alinearnos con eso, que podamos ir hacia ahí cada vez más. Entonces podemos, al contactar con esa energía del sutra, podemos hacerlo, no yo solo aquí, sino con todos los seres que nos rodean, con conciencia de este viaje compartido con tantos miles y millones de seres. Y también de alguna manera invocando esa energía de Budas, Bodhisattvas, grandes seres, en cualquier tradición que se dedique a ver que hay algo más en nosotros, a desarrollar esas cualidades internas de compasión, amor, sabiduría, alegría, libertad interna. Podemos imaginar que están aquí, que nos acompañan. Y si nos abrimos a ellos, no es solo imaginación, están aquí, nos acompañan. Por eso podemos recitar el Sutra del Corazón. Me postró ante la triple joya Arya. Así oí una vez.
El Bhagavan estaba en la montaña llamada Pico del Buitre, en Rajagrija, acompañado de una gran asamblea de monjes y de bodhisattvas. En aquella ocasión, el Bhagavan está absorto en la concentración sobre las categorías de los fenómenos llamada percepción de lo profundo. Al mismo tiempo, también el Arya Avalokiteshvara, el Bodhisattva Mahasattva, consideraba la práctica de la profunda perfección de la sabiduría y percibía los 5 agregados también vacíos de existencia inherente. Entonces, por el poder de Buda, el venerable Shariputra preguntó al Arya Avalokiteshvara, el Bodhisattva Mahasattva, ¿cómo debería adiestrarse un hijo de buen linaje que desea practicar la profunda perfección de la sabiduría? Así dijo, y el Arya Avalokiteshvara, el Bodhisattva Mahasattva, respondió al venerable Sharavatiputra con estas palabras. Shariputra, cualquier hijo o hija de buen linaje que desee practicar la profunda perfección de la sabiduría deberá contemplarla así, considerando repetidamente y de modo correcto estos 5 agregados como también vacíos de naturaleza inherente. La forma es vacuidad, la vacuidad es forma, la vacuidad no es más que forma, la forma no es más que vacuidad. Del mismo modo, la sensación, la discriminación, los factores de composición y la conciencia son vacíos. Shariputra, asimismo, todos los fenómenos son vacíos, sin características, no son producidos ni destruidos, no son impuros ni libres de impurezas, ni deficientes ni completos. Por eso, Shariputra, en la vacuidad no hay forma, ni sensación, ni discriminación, ni factores de composición, ni conciencia. No hay ojo, ni oído, ni nariz, ni lengua, ni cuerpo, ni mente. No hay forma visible, ni sonido, ni olor, ni sabor, ni objeto del tacto, ni fenómeno. No hay elemento del ojo y así hasta no haber elemento de la mente, ni elemento de la conciencia mental. No hay ignorancia, ni extinción de la ignorancia, etc. Hasta no haber envejecimiento ni muerte, ni extinción del envejecimiento y de la muerte. Asimismo, no hay sufrimiento, ni origen, ni cesación, ni camino. No hay sabiduría suprema, ni logro, ni tampoco ausencia de logro. Así pues, Shariputra, como no hay logro, los bodhisattvas confían en la perfección de la sabiduría, la mente sin oscurecimiento ni miedo, y moran en ella. Así trascienden los errores y alcanzan la meta del nirvana. También todos los budas de los 3 tiempos, de modo manifiesto y completo, despiertan a la insuperable, perfecta y completa iluminación, basándose en la perfección de la sabiduría. Por eso, el mantra de la perfección de la sabiduría, el mantra del gran conocimiento, el mantra insuperable, el mantra igual a lo inigualable, el mantra que pacifica por completo todo el sufrimiento, debe ser reconocido como la verdad, porque no es falso. Este es el mantra de la perfección de la sabiduría. Tayata Om Gate Gate Paragate Parasangate Bodhisattva. Shariputra. Así debe adiestrarse en la profunda perfección de la sabiduría el Bodhisattva Mahasattva. En ese momento, el Bhagavan emergió de la concentración y alabó al Arya Avalokiteshvara, el Bodhisattva Mahasattva, con estas palabras. Bien dicho, hijo del linaje, así es. La profunda perfección de la sabiduría debe ser practicada tal como has indicado. Incluso los Tathagatas se alegran. Después de que el Bhagavan hubo dicho esto, el venerable Sharavatiputra, el Arya Avalokiteshvara, el Bodhisattva Mahasattva y toda la asamblea junto con el mundo de los dioses, humanos, asuras y gandharvas se llenaron de júbilo y alabaron las palabras del Bhagavan.
nos podemos dar cuenta si observamos de cómo fijamos las cosas. Podemos dar una vuelta a nuestra vida. Piensa, por ejemplo, en una persona, después en otra, en un objeto, en una situación. Observa cómo lo percibes. Observa cómo la primera percepción es: ahí afuera esto es así. Este árbol ahí afuera es así. Esta persona, ya está, ya tengo la imagen. Ahí está, ahí afuera, así. Esta situación, así, con esas características. Me gusta, no me gusta. Ahí afuera, así. Vamos a coger algo concreto, por ejemplo, una persona. Puede ser algo que nos cueste un poco, si queréis, así ya que estamos, trabajamos un poco con ello. Una persona o una situación. Mira cómo es la experiencia de esa persona o de esa situación, de esa experiencia que estoy viviendo en la vida. Mira cómo la sensación es: ella es así, esto es así. Fíjate cómo es como una foto casi estática que se repite. Casi siempre vemos los mismos aspectos de la misma manera. 3 o 4 cosas se nos fija así.
Será como casi siempre hay los mismos pensamientos, imágenes, emociones alrededor de esto que percibimos así. Si me gusta, suele haber sensaciones agradables. Al revés, si hay sensaciones agradables, suele haber un me gusta. Bueno, todo junto. Depende de dónde nos fijemos primero. Pero siempre viene como mezclado, ¿verdad? Si no me gusta, si hay sensaciones desagradables, se plasma como algo que no. Como algo difícil, como una barrera. Como algo a apartar. Sí, fíjate cómo nos relacionamos con esa cosa, depende de qué imagen hemos fijado de esa cosa, cómo se nos ha plasmado. Eso que es así, con esos 4 o 5 algunos aspectos concretos a los que siempre miramos y casi siempre de la misma manera. ¿Es en realidad esto así? ¿Corresponde esa imagen, esa manera de percibirlo, eso como se me ha plasmado la experiencia? ¿Corresponde eso con cómo son las cosas? ¿Esa persona realmente es así? ¿Esta situación realmente es así? ¿O hay más aspectos? Puedo mirarlo desde otros ángulos. Hay más en el asunto. Mirar a una persona, por ejemplo, mira otros aspectos, otros momentos en que estabas con esa persona bien. ¿De dónde viene? ¿Qué le pasa? Su deseo de ser feliz, de no estar mal, su condicionamiento. Ponte en su lugar. Esta situación, mírala diferente. Otros aspectos, otras posibilidades. Me puede enseñar, puede aprender. Lo que nos ayude a ampliar la perspectiva. Hay más riqueza en ello. Dedicamos unos momentos en silencio a observar si eso tiene sentido.
Si llegamos a alguna conclusión, algún cambio de mirada que podamos hacer, alguna ampliación de perspectiva allí, ver más aspectos, cambio de mirada y demás, nos quedamos ahí con esa otra imagen más amplia, con más perspectiva, más acorde con la realidad, porque coge más aspectos. Nos quedamos ahí. Cuando conseguimos hacer esta ampliación de mirada, ampliar la perspectiva, ver con más claridad más aspectos, más posibilidades, estamos disolviendo un poco esa mirada confundida, limitada, creyendo que lo primero que viene es así como hay que vivirlo, es así como existe. Y hay ahí una sensación de más libertad, de más posibilidades. Podemos verlo cada vez más así, con más amplitud, con más claridad, con más sabiduría.
Eso es parte de la sabiduría interna, de nuestras cualidades, la esencia de quienes somos, esa posibilidad. Esta meditación y la vida en general nos acompañe a alinearnos con ello, a descubrirlo cada vez más, a activarlo cada vez más. Bueno, eso es agua bendita. Es muy refrescante cuando podemos ir contactando con ello, aligerar un poco esa concreción que tenemos con las cosas. Realmente es que la ignorancia es tan persistente en nuestro continuo mental, en nuestra mente. Ignorancia entendida, que se traduce por ignorancia o una falta de conocimiento. No es no saber cosas, no es no saber lo que pasa en el mundo, no es no conocer los griegos, no es no saber la enciclopedia, no es eso. Ignorancia es no conocer las cosas como son. No solo eso, sino activamente engañarnos. No conozco toda la riqueza, pero no solo hago eso pasivamente, no conozco toda la riqueza, todas las posibilidades, etcétera, sino que además añado el engaño, añado un extra activo de creer que lo mío es ahí. Es como le ponemos ahí un extra de inherencia en las cosas que no existe en las cosas. Un extra de fijamos las cosas, no conocemos todo, limitamos, pero encima le añadimos esto es así. No me quedo solo ahí solo conozco una pequeña parte, sino que activamente creo que eso es así, ahí afuera, de esa manera. ¿Me seguís? Entonces es muy persistente, realmente. Es que cuando empiezas a mirar lo que hacemos al principio de la meditación, eso no vale solo intelectual, hay que penetrar un poco la percepción, cómo es que experimento las cosas, cómo se me plasma a mí la experiencia. Así, una foto, y casi siempre la misma foto del mismo asunto, de la misma persona, de una misma situación. Cuando me encuentro con situaciones similares, casi siempre tiendo a hacer el mismo tipo de foto.
De mí mismo lo mismo, de nosotros mismos, de la sensación de yo lo mismo, ahí. De nuestras emociones lo mismo, ahí. Casi siempre con los mismos pensamientos alrededor, mismo tipo de emociones alrededor, misma relación con el asunto. Es muy persistente. Y la cosa es que si no lo analizamos, realmente es que me creo que tengo que vivirlo así. Eso se tiene que vivir así porque eso es así. Ya está. Y cuando es doloroso, eso es doloroso. Y cuando es necesario, eso es necesario y si no lo tengo, mal. Entonces, por eso, toda aflicción mental, si lo miramos, si penetramos un poco, toda aflicción mental se sustenta en eso, en ese tipo de ignorancia. Se le llama confusión mental porque hay una confusión acerca de cómo existen las cosas. Me creo que existen de una manera cuando en realidad existen de otra, mucho más rica, cambiante, muchas más posibilidades, mucho más interdependiente. La realidad se establece según mi mirada. Interdependiente con otros fenómenos, causas, condiciones, etc. Pero todo eso no lo veo. No me doy cuenta y cuando no me doy cuenta sufro más. Cuanto más fijamos las cosas de una manera determinada, más fácilmente es que surja aferramiento y aversión y de aquí más fácilmente es que surjan emociones y pensamientos muy limitados y aflictivos. Y decíamos, una aflicción no es solo en el momento presente, sino que deja huellas en el continuo mental, deja tendencias, patrones internos para seguir experimentando de la misma manera. Por eso es tan persistente la ignorancia y el apego y la aversión. ¿Por qué? Es el camino trillado. Porque a cada segundo de la vida nos vamos ahí, viendo las cosas de esa manera. Y aferramiento y aversión, quizá podemos decir, no, yo no, pero ponte a meditar. Decimos yo no cuando no meditamos. Cuando te pones a meditar y no consigues estar más de 2 segundos en la respiración, te das cuenta de que lo que se te ha llevado de ahí viene mezclado con más o menos grado de aferramiento, aversión, ignorancia siempre presente, o si no hay nada concreto de placentero o no placentero, pues una neutralidad y medio aburrida y medio vacía. Entonces la sabiduría nos ayuda a ir a la raíz de eso, a ampliar la mirada, a ver más aspectos. Y no es tan fácil, ¿por qué? Porque es que estamos tan acostumbrados a ver las cosas así y a creer, no solo a verlo, sino a creerlo ciegamente, que mi mente se va ahí. Esa cosa una y otra vez, esa persona una y otra vez, la veo así, la veo así, la veo así, la veo así. Salirse de eso requiere esfuerzo, requiere ponerme ahí lo que hemos hecho, ¿no? Una y otra vez, venga, ponte en su lugar. Y entonces sí te das cuenta, ay, eso la puedo ver diferente, ¿eh? ¿Sabes? ¿O qué le pasa? ¿De dónde viene? O esa situación, mírale más posibilidades. ¿De dónde viene? ¿Dónde va? ¿Dónde podemos llevarla? Si la miro así me duele más, si la miro de otra manera me duele menos. Viendo todos los aspectos que puede haber allí, todas las posibilidades. Nada que ver, ¿eh? Nada que ver la vida con esa ofuscación de la ignorancia, la vida con más amplitud y claridad mental. Nada que ver. Lo que pasa es que no es fácil, claro, porque es muy persistente. Buena noticia, se puede hacer. Hay métodos, como todo. GOM, familiarización, ir ahí una y otra vez, aunque sea un poquitín. ¿Qué hemos hecho ahora? 15 minutos, no sé cuánto hemos hecho, un ratito. Ir ahí, ir ahí, ir ahí. Dale. Y poco a poco es lo que decíamos, vas como
moldeando, ¿sabes? Como la escultura, le vas dando por aquí, ahora con cariño, ahora con sabiduría. Y poco a poco disminuye la aflicción y la ignorancia y incrementan nuestras posibilidades de sabiduría, de satisfacción interna, de conexión, de armonía. El método no es complicado, es ir aplicando. Es complicado si queremos cambiarlo ya, eso no pasa, pero ya hemos hablado de eso, ¿no? Vamos poniendo las causas, las condiciones. Cada vez que recitamos el Sutra del Corazón, estamos plantando semillas, vamos ahí. Cada vez que hacemos ese tipo de meditación, cada vez que dices, no, vale, se me plasma así, no te lo creas tanto. Mira un poco otro prisma, otras posibilidades. Cada vez plantamos semillas. Más semillas plantadas en nuestro continuo mental, más fácil nos va a ser. ¿Tiene sentido? A mí que me viene constantemente lo del cultivo, ¿no? Cultivo. Como dijiste, pavana, ¿no? Sí, sí. Es decir, bueno, si quieres recoger tomates, tienes que ir, regar, Tal cual. tratar, que si Tal cual. unas condiciones, entonces Sí, sí. no es que sea complicado. No. Pero vamos, si tú echas la semilla y lo dejas. Claro, claro. Si O estás ahí, que salga el tomate, que salga el tomate. Sí. No, tal cual. Eso de cultivo, esa imagen de cultivar viene muy bien. Viene muy bien. Porque te sitúa las cosas, te sitúa el método, te sitúa cómo va, ¿no? Y que necesita su tiempo. Necesita su tiempo, exacto. Y ya, no. Sí. Eso no siempre es otra cosa. Ahí está también. También está. Cuando intentas sembrar esto, no estás con la... Sí. Sí, es verdad. Sembramos constantemente, es que esa es la cuestión. Tal cual, sembramos constantemente, a ver qué sembramos. Sí. Y dices, quizá es complicado, pero más complicada es la vida. En muchas ocasiones. Y más complicada es la vida sin ese tipo de herramientas, eso seguro. Que cultivar es cuidar. Y más esfuerzos que hacemos en la vida, para todo, para el trabajo, para eso, para los más esfuerzos que hacemos, y a que esfuerzo hacemos, vamos a dirigirlo favorable, ¿no? Tanto como podamos. Sí, que cuando vemos más o menos cómo nos movemos, ¿no? Mm. Cómo nos lleva la vida, es como decir, parece esto complicado, esto parece complicado, pero si te pones a ver lo que en general todos hacemos buscando esa felicidad en lo externo y los dramas que vivimos. Tal cual. Más complicado es. Sí, uno, eso te da más ligereza, ¿eh? Cuando vas contactando. Quiero aligerar, Sí. quiero quitarme peso, quiero aligerar, no más. Sí. Habéis seguido un poco, ¿no? Esa primera imagen más fija y cuando consigues, no siempre consigues, pero al poco que consigues, cuando consigues darle un poco más de amplitud al asunto, ¿no hay algo ahí que dice, algo ahí que se aligera, algo ahí que se abren de más posibilidades? Aunque sea esto, ¿no? Aunque sea un momento. Por eso el método es muy bueno, ¿eh? Cuando tienes algo más de, quédate ahí, en esa mirada, en esa nueva perspectiva, quédate un ratito ahí. Te pierdes, ¿no? Se va aflojando, se va perdiendo, vuelves a recordar lo que decíamos, analítica, observación, demás. Cuando ya tienes otra mirada, otra perspectiva, estabiliza. Quédate ahí para estabilizar, para integrar. Así combinamos meditación estabilizadora, que la entrenamos, por ejemplo, con la respiración. Pero claro, entonces estamos entrenando con la respiración muchas cosas. Estamos entrenando, por ejemplo, la capacidad de quedarme donde yo escojo. La capacidad de, si he podido quedarme un poco con la respiración, dirigir la atención, ahora, al hacer ese tipo de cambio de mirada, voy a ser también más capaz de quedarme en esa nueva mirada, de estabilizarla ahí. El objeto ya no es la respiración, es una nueva experiencia, ¿no? Que se plasma ahí. Pues ahí me quedo y más nos quedamos ahí, más se va integrando esa nueva posibilidad.
Entonces está muy bien, está muy bien. Estábamos hablando de equilibrio interno, ¿verdad? Estamos hablando de equilibrio interno. Empezamos ayer con la respiración para ganar un poco de espacio mental y de poder escoger, sobre todo también de poder escoger dónde pongo la mente, de no seguir las primeras ollas que vienen, sino de poder escoger dónde me coloco, dirigir un poco, ganar un poco de espacio interno. También en la respiración misma, ahí mismo hay cierta paz, quietud, satisfacción interna, porque con la respiración aprendo a soltar esas energías de apego, de aversión que hay debajo de todo ruminación, distracción, lío mental. De casi todo hay eso. Nos da mucho. Y en base a esa más estabilidad, cultivamos también con la respiración ecuanimidad, que es esta capacidad de estar con cierta estabilidad, aunque la sensación sea agradable o sea desagradable, o hay apego o hay aversión, con los movimientos internos hay un espacio ahí. Es como, la ecuanimidad es como una montaña. Eres la montaña, la experiencia eres la montaña, y en la montaña hay bosque, hay animales, pasan cosas, hay movimiento, pero en un espacio de amplitud, de estabilidad. Todo eso lo vamos consiguiendo con la respiración y con esa mirada directa de, vale, eso ya te veo, aquí estás, pero te veo, te dejo ser, pero no te sigo, y entonces yo vuelvo a lo mío, te dejo en segundo plano. Todo eso vamos consiguiendo, esa capacidad, ¿no? Ese equilibrio interno, que hay que trabajarlo, lo trabajamos también con lo que llamamos autocompasión, con amistad, cuidado interno. Es importante, no desde la lucha, desde la autoexigencia, etcétera, sino desde un deseo, un cariño de estar bien, de no sufrir. Desde ahí me relaciono con lo que pasa. Entonces, desde este contexto que le damos a la experiencia, ahí surge una emoción. Vamos a hablar ahora un poco de regulación de emociones. Ahí ayer ya hablábamos un poco, ¿no? Surge una situación difícil, surge una emoción difícil. ¿Cómo lidiamos con ella? Ayer veníamos haciéndolo. Vamos a profundizar un poco. Entonces, ¿qué pasa cuando surge una emoción difícil? Porque eso es básico también de equilibrio interno. Vamos a ir trabajando, ¿no? Con ese propósito, hacia dónde queremos dirigirnos, qué merece la pena en la vida, esta conciencia y equilibrio interno, conexión con los demás y sabiduría. Vamos tocando todos. Entonces, regulación emocional, capacidad de convivir con nuestras emociones es esencial en este viaje de estar bien y de descubrir cómo funciona la mente, porque nos determinan un montón. Nuestras emociones nos determinan nuestra experiencia, un montón. Vale, cuando surge una emoción difícil, ¿cuál es? Difícil, complicada, aflictiva, como queramos llamarla. Ejemplos, primero, para que sepamos de qué estamos hablando. ¿Qué creéis? Un duelo. Rechazo. Vale, un duelo sería la situación, ¿no? Entonces, las emociones que hay, un rechazo. Gracias. ¿Qué tipo de emociones hay en duelo? Tristeza. Hay tristeza, Ira. rechazo, abandono, hay negación. Vamos a hablar no solo de emociones, sino también de estados mentales, ¿no? A veces más emocional o a veces como más cognitivo. Trabajamos con todo un poco. Todo eso. Entonces, ¿qué solemos hacer? Otro tipo de emociones de este tipo, ¿no? Celos, envidia, enfado, rabia, frustración, adicciones, tristeza,
apatía, El depresión, invento del odio. Yo digo que es un invento. odio, ese tipo de cosas. También hacia el otro lado, obsesiones, Sí. necesidades, no una necesidad sana, ¿no? Eso es lo que necesitamos todos, amor, cariño, sentido, no en ese sentido, sino ese aferramiento que va hacia obsesión, adicción, etc. Todo eso. Miedo, todos los relacionados con el miedo son potentes también. Miedo, inseguridad, La pereza, que es muy paralizante. pereza también, paraliza, la pereza, ahí no puedo, es una forma de pereza, no quiero, no me apetece, es paralizante, nos impide ir hacia allí, todo ese tipo de cosas. Cuando surgen en la mente, cuando yo siento algo así, ¿cómo solemos, cuál es el automático? ¿Cómo solemos reaccionar frente a eso? Impulso, sin control. Muy bien, sin control. Muchas veces sin control. Nos dominan. Nos domina. Nos domina. Nos domina la emoción. Nos dejamos llevar, se nos lleva, filtra todo nuestra manera de ver. Todo ahora está filtrado por el enfado o por la impotencia o por lo que sea. Filtra todo. Toda nuestra experiencia está filtrada por eso y me domina. Domina cómo me siento y domina cómo actúo. A mí cuando me Total. pasa lo vivo como un secuestro, como un... Sí. Porque dejo de ver Sí, todo lo demás y Sí, solo sí. veo eso. te secuestran, nos secuestran. Sí. Eso está estudiado también. Hay un periodo en que cuando la emoción es muy fuerte se queda también el cerebro secuestrado ahí. Todo pasa por ahí. Todo pasa por ahí, ¿no? Después, bueno, hay que darle un poco de espacio. O nos domina, o si no queremos que nos domine y no queremos estar con ella, ¿cuál es el automático? ¿Hacia dónde solemos irnos? ¿Qué es lo que solemos hacer? Al polo opuesto. Igual al polo opuesto. Por opuesto, ¿cuál es? Pues dependiendo de la... Me voy a lo contrario, pero también un poco sin mucho control. Sin mucho control, sí, La negación, no lo Hacer- lo negamos. Hacer todo aquello Exacto. que para no sentirlo. Exacto. Supresión. 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 Supresión, negación, a la que empieza a aparecer, la tapo y me voy hacia otro lado para no verlo. No lo veo, no pasa. Cuando empezamos a trabajar con gestión emocional, por ejemplo, se trabaja mucho con el enfado y la rabia porque es una de las predominantes. Ahora no me puedo enfadar. Me empiezo a enfadar, ¿no? No, eso no está bien, no me puedo enfadar. Lo suprimo de alguna manera, me lo trago. ¿A alguien le suena tragarse el enfado? Sí. ¿Acaba de funcionar? O vas poniendo gotitas de enfado en el vaso y a una de las gotitas, no acaba de funcionar. Pero es lo que solemos hacer. O nos domina, ¿no? Indulgencia se llama a veces, me dejo llevar, a veces con más no pasa nada, o a veces más con es que no puedo hacer otra cosa porque la ola es demasiado grande. O solemos negarlo. ¿Nos funciona? No funciona ni una cosa ni la otra. Eso porque nos hace actuar de maneras que acabamos dañándonos a nosotros mismos y a los demás y además vamos perpetuando esa emoción en nosotros. El verlo hacia ahí, el relacionarme con esa cosa desde ahí. Y la supresión tampoco funciona porque acaba explotando por un sitio o por otro. Entonces, trabajo emocional. Es ir encontrando un equilibrio, que se trabaja, no lo encontramos al principio. Es ir encontrando un equilibrio. Frente a la supresión o a la negación o rechazo, aceptación y conciencia. Empieza con conciencia. Conciencia.
En la negación no lo quiero mirar. Conciencia es, vale, estás aquí. Esa conciencia ya viene con aceptación, o sea, tiene ya un grado de aceptación, de aceptación, reconocimiento, exacto. Es un, vale, estás aquí. Es un empezar a mirarlo. Y quizá lo miro y sigue parte de mí diciendo que se vaya, sigue habiendo el rechazo, pero ya vamos ahí. Y gran parte del trabajo emocional es quedarte ahí también con lo que sientes, con ese reconocimiento. Estábamos hablando, viene desde ese contexto que vamos trabajando de apertura, de autocuidado, de cariño, etc., ¿no? En ese contexto, meter conciencia nos ayuda a ir en la línea de reconocerlo, por lo tanto, eso evita la supresión. Cuando empezamos a trabajar con el enfado, por ejemplo, si nos vemos mucho suprimiendo, hay que darle un poco más de estás aquí. El problema con el enfado cualquier otra, no es no me tengo que enfadar. Es cómo me relaciono con esto. Es como con todo, ayer lo decíamos, el problema, o sea, no tengo que sentir eso. No, eso lo sientes, se dan las causas y las condiciones internas y externas para que eso surja, pues eso está ahí. La cuestión no es no tengo que sentir eso, aquí ya encima le añadimos otra vez culpa, supresión, más enfado encima, lo que sea, ¿no? Entonces, la cuestión es cómo me relaciono con eso. Conciencia. Y para evitar que nos domine, hay que trabajar con ellas. Trabajar con ellas o regular, aprender a regular, a manejar, como queramos decir, a surfear. Surfear está bien. Intentamos ir aquí. Torear. Eso, torear. Bailar con ellas. Vale, la conciencia nos ayuda a no suprimir y también el trabajo, todo, la regulación emocional nos ayuda también a no suprimir, sobre todo. Y evitar que nos controle y nos domine, trabajamos con ello. Entonces, básicos de emoción, de regulación emocional. Aprender a respirar. Ganar espacio mental interno, emocional interno, con la respiración, por ejemplo. Con esa apertura, esa mente más abierta de conciencia que puede ver. Respiración, conciencia. Esa cariño interno. Aproximarnos desde ahí. Y desde ahí, desde todo eso que hemos ya ido trabajando, trabajar con ellas, eso mismo ya son estrategias para trabajar con ellos, pero además tenemos estrategias, aplicar estrategias. Ya estoy ahí, reconozco la emoción, aquí estás, intento dar cariño y demás, entonces podemos aplicar estrategias, vale, y ahora que te veo que estás aquí y tal, ¿qué hago con ello? Todo eso que ya hemos dicho ya son estrategias mismas, ¿eh? Puedo seguir ahí viéndola, que haga su juego, surfearla y a ver si pierde un poco de intensidad, que a veces pierde o a veces no, depende de lo fuerte que esté. Respirar, poner respiración ahí, es una estrategia también para que no me domine tanto. Cuanta más conciencia y más conciencia en la respiración y más conciencia interna hemos trabajado, también más capacidad tenemos de verlo cuando surge. No me entero que estoy enfadado cuando ya he dicho lo que mejor no hubiera dicho. Me entero cuando
¿Por qué? Porque tengo más conciencia del cuerpo, de la mente, de mis pensamientos. Y entonces podemos aplicar estrategias concretas, que pueden ser esas, o pueden ser estrategias que van muy dirigidas también, por ejemplo, a darle cariño, ¿no? Lo que ya hemos hecho, transformar esa rabia en comprensión, por ejemplo, de mí mismo, de mis emociones, de la otra persona. Darle sabiduría, que es esa claridad de, primero, al menos no me lo creo tanto, sé que es lo que hacíamos ahora, sé que es una manera de experimentar eso, y después podemos activamente ir a ver otros aspectos en los que yo pueda trabajar mejor con eso. Otra mirada, más perspectiva. Hay toda una línea de trabajo en la psicología de las emociones que está basada en teorías que se dicen teorías de la reevaluación o de la evaluación, en el sentido, la teoría de la evaluación y la capacidad de reevaluar, en el sentido de que se basan en que una emoción de una determinada manera surge según la evaluación que estamos haciendo de lo que está pasando. Si eso me lo miro como difícil, problemático, etcétera, o esa persona no me gusta, ha hecho eso, ha hecho lo otro, tal, no piensa como a mí me gustaría, lo que sea, en base a esa evaluación, esos pensamientos, también el contexto, cómo me siento yo, etcétera, surge una emoción. La capacidad de reevaluar es lo que hemos hecho ahora. Es la capacidad de mirar esa situación con otros elementos. Míos y externos, ¿no? Mirar a esa persona de diferente manera, mirar yo cómo me relaciono con eso de otra manera, de aquí puedo aprender, y si me relaciono con eso desde la fuerza interna, por ejemplo, o desde el cariño, o desde una perspectiva más amplia de la vida. Bueno, eso está pasando ahora, pero dentro de un año, ¿cómo me voy a sentir con eso, por ejemplo? O imaginar cómo lo viviría una persona que para mí es referencia. Eso puede ayudar. Y me imagino yo viviéndolo con eso. Hay muchas cositas que podemos hacer para reevaluar esa situación. Cuando cambiamos nuestra evaluación, nuestra mirada, los pensamientos que le damos ahí, las emociones en relación a eso cambian. Y eso es una técnica potente. Se trabaja con eso, por ejemplo, con éxito en recaída en depresión, que siempre vienen los mismos pensamientos. Por ejemplo, de aislamiento, de solitud, de no capacidad, ¿no? Cambia ese tipo de pensamientos. No estás solo, hay personas que te quieren en el mundo, tienes capacidad y ayuda, hay posibilidades en la vida. Y está estudiado. Pues puedo leer los beneficios de la capacidad de reevaluar. Ya nos los podemos imaginar. Entonces, eso sería aplicar estrategias. Aplicar estrategias. Entonces, desde ese contexto en cómo me relaciono con mis emociones, aplico una estrategia para darle la vuelta, para transformarla, para vivirla diferente. Y eso tiene mucho impacto en la respuesta que damos. En la respuesta que damos a esa situación. Nada que ver cómo actúo cuando lo miro de una manera que cuando lo miro de otra. Nada que ver. Yo en el instituto ponía en práctica una técnica más resumida de esto. Y nos enseñaron un curso de inteligencia emocional que llamamos el metamomento. Cuando hay un niño que tiene un conflicto que está, lo para, entonces le dice, párate. Sí. El metamomento era pararse y sí. reflexionar. Sí. Si yo hago esto, ¿qué me puede ocurrir? Si hago... y el mismo niño iba viendo cómo, si había tenido una pelea o algo, la solución no era darle un tortazo al otro. Exacto. Y entonces
La verdad es que funcionaba. Funciona Ese muy bien. momento de pararte, Sí, decir, ¿cómo claro. me siento? ¿Cómo actuaría? ¿Esto qué consecuencias tendría? Exacto. Otra manera de actuar. Sí, espacio emocional. La respuesta es al mismo. Sí, pararte un momento. Pararte. Cuando te empieza aquello, ¿no? El mal rollo dentro. Párate un momento, respira, vete al baño, a caminar, lo que sea. Para un momento, ¿no? En cuanto a la acción, ahora nos vamos a la acción. Si ves que es algo que te está impulsando a hacer algo que sabes que no va a funcionar, que sabes que va a complicar las cosas, que va a dañar a otros, con el enfado, por ejemplo, nos volvemos muy afilados Sí. en la mente y en la lengua. Podemos dar el dardo donde duele. Sí, somos muy creativos. Podemos ser muy creativos. Entonces, una de las reflexiones es ¿dónde me va a llevar si sigo eso, ¿no? Y parar antes de actuar. Eso es ética básica. Ética básica. En la gestión emocional no es solo para estar mejor, es para tener una ética básica. Porque lo que me hace dañar a otros son mis impulsos de apego y de aversión. Y mi egoísmo, que al final viene de apego y de aversión. Que lo mío es más importante que el dolor que pueda causar. Entonces es básico, es súper importante aprender a hacer eso. Ayer decíamos, ¿no? Control de impulsos. Es básico. Entonces, una de las miradas que le podemos dar en esta evaluación de las situaciones, ¿dónde me lleva si sigo eso? ¿Lo quiero o no? Todo en mí me dice, vete ahí, ¿sabes? Dile tal. Necesitamos encontrar una fuerza interna que nos aparte de aquello. Aquí sí que si hay que suprimir un poco, suprimo un poco, ¿sabes? Evalúa, suprime un poco. Si es o me dejo llevar o suprimo, si voy a dañar, suprime un poco, pero no lo dejes suprimido, después trabájalo inmediatamente. Suprime un poco solo para ganar un poco de espacio. No suprimir, sino parar. Suprimir como si no estuviera, no, pero párate, no puede ser, no. Y entonces, hay que trabajarlo, no puede quedar solo suprimido, ¿vale? Me he sentido así, ¿vale? Ahora te lo voy a contar cuando estemos más calmados o lo que sea, ¿sabes? Hay que... Depende de cómo, ¿no? Pero, o sea, es aprender a navegar todo eso, básicamente. Y aunque no lo digas desde el enfado, pero si tienes que decir algo con honestidad. Al otro puede no gustarle. Claro. Tienes que, por eso también, todo eso viene también con comprensión del otro. ¿De dónde viene? ¿Ves más a qué le pasa y qué necesita? No tanto, lo digo con honestidad desde mis necesidades. Intenta decir, no digo tú, que solemos hacerlo. Intenta decirlo con honestidad desde mis necesidades, me he sentido así, a mí cuando eso pasa me siento tal, evitando el tú siempre, ¿no? A poder ser, porque no suele sentar bien. Siempre lo he hecho así. Pero también de dónde viene la otra persona, qué le pasa, qué necesidades tiene. Es que al final vamos a lo mismo, más sabiduría, más compasión, a ver cómo podemos entendernos mejor. Que tú no sufras, que yo tampoco. Y que tú estés lo mejor posible, que yo tampoco. No solo ahora, momento presente, sino hacia dónde nos está llevando eso. Intentos es navegar dentro de eso. Volverse diestro. Y aceptar las consecuencias, ¿no? De tu acto. También. Aceptarlas. Sí, claro, sí. A veces hay, bueno. ¿Y puedes explicar otra vez, así muy breve, lo que has dicho de que hay corrientes de psicología sobre lo de reevaluar? Sí, a las teorías de appraisal se llaman en inglés, teorías de evaluación, inciden en el hecho de que, vamos a dibujar la evolución de una emoción, inciden en el hecho de que hay un contexto interno y externo.
¿no? Externo, pues son las cosas que van pasando. Interno, pues es todo lo que hemos dicho. Mi experiencia interna, sí. Sobre todo, cómo estoy, ¿no? Mi manera de percibir las cosas, los factores que están ahí influenciando en la percepción, mis experiencias previas, mis creencias, qué es lo que pienso que va bien y que no va bien, todo eso, mi estado de ánimo, etcétera, ¿no? Entonces, con todo eso viene también una evaluación de la situación, que viene también con pensamientos y con cómo se fija la experiencia, lo que decíamos, ¿no? Si mis pensamientos es, eso no va bien, eso no va bien, eso no va bien, ha dicho eso y el otro día dijo lo otro y tal, o lo ha hecho para tal, o no me gusta, voy a vivir la experiencia, voy a evaluar eso de una manera determinada. Si mis pensamientos es, bueno, yo quiero estar bien, tú no, estamos todos muy condicionados, todos tenemos este potencial increíble y por desgracia vamos por la superficie en el mundo. Por tanto, ¿qué hacemos ahí? Si vengo desde un espacio interno más abierto, más satisfecho con la vida, porque me lo he trabajado, eso se trabaja en general, etcétera, mi evaluación va a ser muy diferente. Va a ser muy diferente, no tiene nada que ver. Entonces, eso hace todo ese contexto, pensamientos, emociones previas, emociones en el momento tal, hace que tengamos una evaluación y eso hace que tengamos una emoción. La emoción que surge aquí no es necesariamente ante eso hay que sentirse así. ¿No? Puedo vivirlo así, pero no hay que sentirse así, depende de cómo lo vivas. Entonces, surge la emoción y de aquí surge la acción. ¿Qué pasa? Que repetidos pensamientos, repetidas emociones, repetidas acciones, repetidas tendencias internas, todo eso, si cada vez voy a eso, refuerza que la siguiente vez que pasa algo similar, lo vuelvo a vivir de la misma manera. Voy reforzando eso continuamente. Entonces, la reevaluación reconoce eso, reconoce ese proceso y trabaja con esa capacidad interna. Se me ocurre que eso pasa muchas veces con el engaño, cuando una persona se siente engañada por otra. Sí, con el engaño pasa, por ejemplo, sí. Me has engañado, no tendrías que hacerlo. No. Sí. Y a veces hay base, eso no va bien. Eso es algo que vamos a tener que trabajar con eso porque no va bien. No es maquillar la realidad, quede muy claro. Lo que no va bien, no va bien. Pero puedo verle otros aspectos que me ayudan a verlo con más perspectiva y actuar desde otros estados anímicos, otros pensamientos, otras posibilidades. Y a veces lo que no va bien, en realidad, pues no va tan mal. No es que inherentemente no vaya bien, depende de dónde me lleve, de lo que aprenda yo de eso, ¿sabes? Depende. Y a nivel social, ¿no? Y a nivel también colectivo o a nivel individual de nuestro entorno. Frente a las injusticias, por ejemplo, aquí hay mucho de evaluarlo desde sabiduría y compasión también, ¿no? De, a ver, eso produce dolor. Estamos hablando de un camino en que vamos a intentar evitar el dolor y sus causas. ¿Cómo actuamos desde ahí? Causas del dolor, más aversión y más rechazo. Pues vamos a actuar también desde ahí. No solo en intentar poner parches, que es súper necesario,
Si hay una herida hay que curarla, pero es como vamos también a las causas. No os voy a cambiar la mirada y no voy a ver que está mal. Claro que está mal. ¿Por qué? ¿Por qué está mal? ¿Cuál es la medida de bien o mal? ¿Si produce sufrimiento o no lo produce? Si activa nuestras cualidades o no las activa. Si disminuye la aflicción o no la disminuye. Ahora y en el futuro. Dentro de toda esa perspectiva, a ver cómo me puedo mover. Pero si soy capaz de ver más aspectos y con más amplitud y no tanto desde la rabia o la frustración, seguramente vamos a tener mucha más posibilidad de actuación también ahí, sabia. Por ejemplo, yo creo que lo que estamos viviendo ahora, no sé si os pasa lo mismo, yo considero que estamos viviendo en una sociedad en la que es muy permisivo engañar. Entonces, Permisivo engañar. sí, estamos metidos y poco a poco nos vamos acostumbrando a ello. Eso para mí no es correcto. Entonces a veces me produce frustración, pero sé que tengo que lidiar con ello. Pero no me gusta. Yeah. Entonces estoy ahí como en un bucle. Se trabaja. De decir, ¿cómo puedo yo aceptarlo y gestionar para salir de ello? Pues lo primero es, ahora vamos después, en la pausa vamos a trabajar un poco con la rabia, el enfado y demás. Lo primero es gestionarlo internamente y cuando lo vives de esa manera que estamos diciendo internamente, tienes más capacidad de acción. Sigues viendo eso no va bien, pero ves más posibilidades de cómo actuar y con más calma. Cuando actúas también, pero a veces con contundencia, ¡pim! Pero cuando no vas tanto del enfado, hay como puede surgir desde la sabiduría y la compasión una determinación muy fuerte de cambiar cosas, de hacer lo que hay que hacer y demás. Que no viene necesariamente desde la rabia. La rabia es daño, es dolor para uno mismo y para otros. Porque en sí misma tiene esa aversión. No sé si os habrá ocurrido en internet, que a mí me ha ocurrido llamarme diciendo mi hija, no llamarme por WhatsApp, que tengo un problema, mamá, por favor, ingrésame dinero, porque yo sabía que estaba de viaje, ¿no? Sí. Y me di cuenta, digo, esta no es mi hija, porque me llama mamá, mi hija nunca me llama mami. Pero sí. Y fui a la policía, lo denuncié todo y ellos dicen, no, es que pasa muchísimo, pero eres la primera persona que lo viene a denunciar antes de pagar. Así como una cosa normal. ¿Qué hay detrás de eso? ¿Qué hay detrás de eso? Sí. Es un engaño. Un valor al dinero por encima de una ética y que estemos bien, un egoísmo, un individualismo, un materialismo por encima de otras causas de felicidad. Eso es lo que hay. Eso es lo que hay. Si seguimos viviendo en una sociedad tan individualista y materialista, eso es lo que vamos a tener. El engaño va a ser una de las cosas. O sea, que es una cosa como muy normal para siempre ha estado, pero ahora hay otros métodos, como mandar WhatsApps. En fin, pues está muy bien ir ahí. Vamos a seguir trabajándolo, vamos a meditar con ello y si queréis ahora hacemos una pausa. Yo tengo una duda muy breve con el tema de la rabia, por ejemplo, porque es que no sé si lo estoy entendiendo bien, pero o sea, cuando la rabia es una emoción, ¿no? Que cumple una función, ¿entiendes? A veces, que es la de, uy, pues igual aquí tengo que poner límites, o ¿no? Entonces entiendo que no tienes que dejar que la rabia te domine. Pero puedes sacar información de ahí. Sí. Pero sin mirarla para ver qué te sale. Sí, nos miramos conciencia de las emociones, de los pensamientos, es mirar qué me están diciendo, ¿no? Es cómo estoy evaluando eso, qué hay ahí, qué hay en el contexto, es más conciencia de todo esto. Podemos darnos cuenta de que algo no va bien sin que necesariamente respondamos con rabia. Con sabiduría y compasión ya vemos que va bien y que no. Compasión es
una manera de resumir ese que estemos bien y que no suframos, no solo para mí, sino para otros, que podamos ir en esa dirección. Y esa más armonía con otros y demás, que se va ganando poco a poco, desde ahí también lo ves bien, ¿eh? Que va bien y que no va bien. No necesitas necesariamente la rabia. No es que si no tengamos rabia no vamos a ver las injusticias en el mundo. Claro que se ven, claro que se ven. Y más, vemos con más precisión cuáles son los movimientos mentales que hay ahí, por qué está pasando eso, etc. Lo que sí que cuando sentimos esa rabia nos da una información de, vale, que es, sobre todo también nos da información de mis necesidades, ¿no? ¿Qué necesidades tengo que no están cubiertas ahí? ¿Qué necesidades tiene? Pero hay que mirar ahí también qué necesidades tiene el otro que tampoco están cubiertas ahí. Y cómo podemos llegar un poco a un entendimiento. Si me quedo solo con mis necesidades no cubiertas, eso es un poco sin salida, ¿eh? Siempre hay necesidades, pero hay algunas básicas que sí que hay que cubrirlas, pero no necesidades. Ay, es que no me has dicho tal, es que no hemos ido a la playa, es que no sé qué. Cuando vayamos demasiado ahí, es muy exigente eso lo que pedimos a la pareja, ¿no? Por ejemplo, o a la familia o a quien sea. Entonces, mirar mis necesidades, también las más básicas, ¿no? Y esos anhelos básicos de estar bien, de no sufrir, de necesitar armonizar, etcétera, pero también las de la otra persona. Entonces, vamos bien, la rabia nos puede ser informativa, pero no significa que sea la mejor energía a seguir. Porque creo que nubla la claridad mental. Nubla la claridad mental, nos pone en un rincón, solo lo vemos a través de esos 4 aspectos. Míralo, el ejercicio que hacíamos, la meditación que hacíamos, mira cómo se fija y siempre miras eso. Ha hecho tal, no ha hecho tal. Eso no puede ser, eso tal. Es verdad, puede tener base. No estamos diciendo que la rabia no tenga base. Puede haber una injusticia, puede haber algo que no va, puede haber un sufrimiento, un dolor. La pregunta ¿es la rabia la mejor salida para ello o lo está empeorando? Y si vemos eso, entonces, ¿qué hago con ella? La cojo cuando está saliendo, me doy espacio emocional y a partir de aquí, pues diferentes estrategias, mirar cómo actúo, etc. Se puede hacer, ¿eh? Eso poco que hagas, tú miras atrás y dices, jolín, estoy lidiando diferente con el asunto. Muy bien, pausa. Aburrido, ¿no? Eso parece.